Bien, en esta ocasión hablaremos acerca de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Son temas justamente donde interviene la producción de energía. Los atletas, toda aquella persona que realiza alguna actividad física, necesita de este tipo de comportamientos metabólicos. ¿Por qué? Porque es una reacciones bioquímicas dentro de nuestro cuerpo, especialmente a nivel celular. Todos los órganos de nuestro cuerpo, piel, huesos, están produciendo este tipo de procesos, pólisis y también lo que tiene que ver con el ciclo de Krebs. Pero no solo estas personas que tienen una actividad física muy fuerte, también nosotros como seres humanos para poder vivir. Y vamos a interpretar, entender qué es la glucólisis. Que la glucólisis en sí es una ruta metabólica que sirve para el paso inicial de la catabolización de los carbohidratos. Todos estos alimentos que nosotros consumimos pues tienen un inicio y es la glucólisis. Es un concepto muy importante que usted lo debe manejar. Entonces, hay una entrada de nutrientes y un transporte y una utilización dentro de la célula y ese transporte lleva a la parte de expresión en los riñones y dióxido de carbono. Entonces, la glucólisis, aquí lo define, es la oxidación de diferentes moléculas de glúcidos para obtener energía. Ahora, algunos puntos importantes de la glucólisis es el proceso universal de la obtención de energía, la vía inicial de la catálisis, ocurre en el citosol. Recordemos que la célula tiene una membrana celular y un líquido que se llama citosol. Entonces, en ese citosol ocurre. Puede ser independiente de oxígeno o dependiente de oxígeno. Tiene también un proceso de una exosa que transforma en compuestos de tres carbonos. Lleva una ganancia neta de 2 ATP por moléculas de exosa e incluye reacciones irreversibles. En sí, la glucólisis lo que pretende formar es ATP en condiciones no dependientes de oxígeno, o sea que es un proceso muy antiguo, sumamente antiguo. Y la vía es la Ender-Mayer-Hoff. Ahora, acá se mira una imagen donde está dentro del citosol de la parte líquida y con ese ambiente externo o exterior en donde se ve la parte del transporte de oxígeno y minerales y materiales por producto de la membrana celular. Ya en resumen, la glucólisis tiene dos fases. Una fase preparatoria, que es cuando se gasta energía, y una fase de beneficios. Entonces, miremos. La fase preparatoria, que es cuando se invierte gran cantidad de energía, que hay un gasto SAT de la 1 hasta la 6. Entonces, que con la exoquinasa, luego pasa a glucosa 6-fosfato, isomerasa, luego pasa a la fosfofructoquinasa, que es la fase 3, la fase 4, que es la aldosa, llega hasta la 5, que es la triosa fosfato isomerasa. Acá, todas esas primeras 5 etapas, la glucosa en glucólisis dentro del citosol es puro gasto de energía, puro gasto de energía, puro gasto de energía. Luego viene la producción de energía, que es de la fase 6 a la fase 10. Entonces recordemos, de la fase 1 a la fase 5, gasto de energía. De la fase 6 a la fase 10, ahí hay producción de energía que llega como producto final a producir piruvato y ese piruvato se convierte en lactato, pero también el piruvato se llega a formar algo que se llama etanol, que el etanol es un tipo de alcohol simple que se produce a través de actividad física. Entonces, esto de la glucólisis, como lo tenemos acá arriba, sin oxígeno, se produce lactato. Ese lactato se acumula en el músculo lo utiliza para hacer energía. Entonces, cuando usted está haciendo pesa, estamos corriendo, entonces estamos gastando toda esa energía, toda esa grasa en nuestro cuerpo en forma de lactato que lo están utilizando nuestros tejidos. Ahora, hay otro tipo de energía todavía que es más grande, más fuerte, y esta es con oxígeno. Y esta con oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria. ¿Qué tal si vamos a ver esto? Entonces comienza el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es exclusivamente ya dentro de la mitocondria, que es la oxidación de la acetil-CoA o el piruvato que nos ha venido. Acá que tenemos, aquí es oxidar el acetil-CoA, generar equivalentes de reducción NADPAD, suministrar intermedios para la síntesis de otros aminoácidos grasos, colesterol, gluconeogénesis. Entonces aquí ya es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos con otro tipo de compuestos ya en presencia del oxígeno. Entonces la coenzima entra al cuerpo y tiene esos momentos, transportar todos estos grupos, activar estos ácidos grasos
y nos va llevando hasta esta parte. Una descarboxilización del piruvato. Recordemos, piruvato viene de la glucólisis, entonces aquí comienza a, que, como a fragmentar el piruvato para hacerlo más simple. Así lo vamos a ver. Entonces, dentro de esas fases tenemos el abastecedor que entra, la condensación, o sea, la descarboxilización, o sea, quitar los carbones y producir CO2, por eso nosotros cuando estamos respirando expulsamos CO2 y lleva también a la generación de energía. Esa generación de energía viene a otra etapa que es la regeneración del sector y está en ese completo momento, pero la mayor etapa es quitar todos esos carbones, ese dióxido de carbono, ese carbón y oxígeno. Entonces, aquí miramos las reacciones generales del ciclo de Krebs. Comienza con la etapa de la condensación, luego la isomeración, la oxidación, la carboxilante, la liberación de energía, la oxidación no descarboxilante, la hidratación, la oxidación no descarboxilante. Ahora, aquí hay etapas como la necesidad de tomar agua. Necesitamos consumir agua para poder producir todo esto. Acá tenemos un resumen del ciclo de Krebs. En este resumen vamos viendo desde su etapa inicial hasta llegar al oxalacético. Entonces ahí ya tenemos energía. Bien, hay un momento de integración dentro del ciclo de Krebs, eso lo tenemos que entender, que internamente esto se cierra el ciclo y se vuelve a activar ese ciclo. Por eso le llaman ciclo de Krebs. Acá miramos la matriz mitocondrial. Dentro de la mitocondria o sea, las mitocondrias son las productoras de energía y eso tienen que recordar que entre mejores mitocondrias tengamos, más energía vamos a tener. Entonces, eso es dentro de la matriz mitocondrial y acá miramos cómo va pasando el flujo de electrones, o sea, la energía se va pasando de un nivel a otro, llega a otro, cada vez se va volviendo más simple y más aprovechable para el cuerpo humano. Entonces, esa integración del ciclo de Krebs dentro de la matriz mitocondrial tiene un efecto y es producido ATP. Entonces acá tenemos el potencial de redox, todos los posibles agentes químicos que están trabajando, biológicos, bioquímicos. Acá tenemos los potenciales de reducción en la cadena respiratoria. Esa potencial de reducción son los que van haciendo que se vayan haciendo más simple, más simple, más simple. Y por eso nosotros necesitamos oxígeno, grandes cantidades de oxígeno, grandes cantidades de agua, para que esto se pueda producir y activarnos. Por eso cuando estamos haciendo ejercicio tenemos más energía, porque estamos inhalando grandes cantidades. Entonces, acá están algunas enzimas. Hay enzimas desde enzimas complejo 4, complejo 4, complejo 4, que tienen que ver con distintos tipos de electricidad. Por eso nosotros necesitamos en nuestro cuerpo se generan pequeñas dosis de electricidad para poder activar todos estos procesos. Ahora acá ya estamos en la etapa final, toda la formación que se ha dado en la matriz, esos protones que son activadores de ATP y el esquema general de un metabolismo. Cuando nosotros consumimos un alimento internamente, todo eso va a llegar hasta la mitocondria o puede quedar en el citosol y se convierte en energía. Pero si nosotros estamos sentados, difícilmente vamos a poder producir todos estos tipos de elementos. En síntesis, nosotros producimos 36 ATP por el ciclo de Krebs y producimos alrededor de 2 a 4 ATP por la glucólisis. Entonces, eso es como un resumen. Ahora, ya que hemos producido energía y todo ello, entonces entramos en una etapa diferente que es la reproducción celular. Y es que en la reproducción celular hay dos momentos, la mitosis y la meiosis. Que lo podamos ver un poquito más técnico, la mitosis se refiere a las células somáticas. Células somáticas son todas las células de mi cuerpo, excepto las de reproducción. Entonces, las células somáticas componen el cuerpo, son diploides, es decir, que tienen un juego completo de cromosomas, una serie derivada de cada uno de los padres. Es decir, una célula diploide, las células de mi hígado son diploides, porque tienen células de mi papá y células de mi mamá, o sea, masculino y femenino. En cambio, tengo otro tipo de células que son las células sexuales, son las que se dividen por meiosis. Y estas células, pues el óvulo es de la mujer y el espermatozoide de él. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, que tenemos células eh, somáticas que son por meiosis, la meiosis es una forma de reproducción celular en donde equivale a algunos momentos.
¿Y cuáles son esos momentos? Por ejemplo, la meiosis puede tener una fase, que es una fase de preparación, y la meiosis uno comprende luego la interfase profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, tenemos una fase G dentro de la meiosis, que es cuando la célula va aumentando su tamaño, los organelos están trabajando. En esa fase, pues, la actividad celular dentro del órgano del cuerpo, el material genético está en su mayor exponente, está trabajando. Es una fase donde ella pasa un buen tiempo. Luego tenemos la fase S, que es la formación o replicación del material genético, es decir, el ADN, para que ésta pueda formar ahora otras nuevas células, es decir, formar dos nuevas células, y es que se van dividiendo. Entonces, como se van dividiendo las células, llegan a un punto que tienen una parte interna que se llaman elastómeros, y ya no se pueden estirar, y es cuando la célula empieza a envejecer y nosotros morimos. Ese concepto te lo debes tener en cuenta, que a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, de niños, adolescentes a jóvenes, entonces las células sí se pueden estirar, pero llegan a un punto cuando llegan a adultos mayor, de adulto mayor a anciano, ya de anciano, ya la célula no se está dividiendo correctamente, entonces tenemos que ayudarle tomando algunos medicamentos. Entonces en la fase G2, la célula continúa aumentando su biomasa, acá tenemos la interfase. ¿Cómo se conoce la interfase? Porque la membrana cromatina nuclear está en el centro. Y los centriolos, que si usted recuerda son organelas, empiezan a activarse. Luego tenemos la profase, que ya tenemos el uso, ya están centradas. La metafase, ya están prácticamente en el plano ecuatorial. Y la anafase 1, pues ya se están desprendiendo. En la meiosis 2, que es exclusivamente ya de las células sexuales, entonces acá se repite el momento, pero dos veces. Luego tenemos una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Por qué? Porque esta tiene una finalidad. Aquí no se producen solo dos células. En la mitosis sí se producen solo dos células y ya. Pero en meiosis, durante la meiosis, que es exclusivamente de óvulo y espermatozoide, aquí se producen cuatro células. Es decir, a partir de una célula que va a tener el hombre, se producen cuatro espermatozoides. Una mujer puede producir cuatro óvulos, solo que uno es el que va a ser fecundado. Entonces, acá tenemos la parte de la mitosis en cada una de sus etapas, profase, metafase, van viendo cómo van cambiando. Esas cromatidas son las partes internas. Eso interno se llama cromatida y eso lo tiene tanto la mitosis como la meiosis. Y la cariocinesis, que es un proceso donde la célula madre se distribuye de manera idéntica entre dos células hijas. Esa es la etapa de cariocinesis, la etapa final, como que ya termina todo el proceso donde se está dando. Acá tenemos la citocinesis, que es un proceso técnicamente no es parte de la mitosis, sino que es un proceso aparte necesario para completar la división. Entonces, ya cuando la célula se empieza a dividir así, ese estallido y ese toque y toda esa parte que podemos imaginar. Entonces, eso se llama citocinesis. Eso que está en este momento ocurriendo es una situación, un boom, un boom, pero eso es aparte de la mitosis y la meiosis. ¿Por qué? Porque ya eso es algo físico, es un proceso muy, muy especial. Y la diferencia entre mitosis y meiosis es que la mitosis es una forma de reproducción asexual. La mitosis es asexual y permite al organismo que pueda clonar copias para mantener eh, un método rápido y eficaz de reproducción de las células, es decir, de mi hígado, de mi páncreas, de todos mis órganos. En cambio, la meiosis, la meiosis tiene otro elemento. La meiosis es exclusivamente para reproducción sexual, en donde utiliza tanto un gameto masculino como un gameto femenino. Entonces, esto ha sido todo este proceso, donde un mundo fascinante, sumamente de lo más sintetizado para que usted lo pueda disfrutar. Y también estamos siempre para servirles, poder ayudarle en cualquier duda o situación que se le presente.